1, 2 y 3, Satanás no tiene poder. 4 y 5 y 6. Yo lo piso con el pie. 7, 8 y 9, no me importa si le duele, ¿verdad? Si Él se reveló ahí a Él, yo no voy a seguir sus malas pisadas. Yo voy a seguir las pisadas de Cristo. Saludos y bendiciones, cámaras y acciones. Estamos desde aquí, de la ciudad de Houston, Texas, transmitiendo con mucho sacrificio a través de las redes sociales, porque queremos llevar esta música, este mensaje a través de la música y también esta prédica. El único propósito es para que alguien que está perdido sea salvo. Si está caído, se levante. Amén. Y si tiene preguntas, reciba una respuesta y le sea de motivación, de aliento, para seguir adelante, para no rendirse, porque el sufrimiento no es eterno para el cristiano, es temporal. Amén. Amén. Pero queremos que el amigo se dé cuenta que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y por eso aquí con la hermana Consuelo, por eso estamos bien consolados, y la hermana pastora Leslie me van a ayudar para cantar este canto alegre. Amén. Extraña al pastorcito, no sé qué pasó ahora, pero bueno, ojalá que todo esté bien. Dice: el diablo está enojado y hay una razón. Cristo vive en mi corazón, porque ya mis pecados fueron perdonados. Pero como a Él no lo perdonaron, porque Él decidió ese camino, ni los demonios perdieron el perdón, ¿verdad? ¡Hello! ¡Wow! ¡Vámonos, recio, DJ! ¡Lánzate, vaya! Vamos, vamos, papá. Usted se puede mover, hermano, no huya. Donde está el Espíritu hay libertad. Antes se gozaba en la carne, ahora se goza en el Espíritu. El diablo está enojado y hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Cristo vive en mi corazón, ya mis pecados son perdonados. Me dicen aleluya, aleluya soy. Me dicen aleluya, aleluya soy. Me dicen aleluya, aleluya soy. Cristo vive en mi corazón, ya mis pecados son perdonados. Abajo Satanás y arriba Jesús. Qué lindo es sentir la libertad para adorar a Dios, hermano. Ya no somos religiosos, somos libres en Cristo. ¡Aleluya! Me dicen aleluya, aleluya soy. Me dicen aleluya, aleluya soy. Me dicen aleluya, aleluya soy. Cristo vive en mi corazón, ya mis pecados son perdonados. Yo voy directo al cielo, para arriba, razón. ¿Por qué? Yo voy directo al cielo, hay una razón. Yo voy directo al cielo, hay una razón. Cristo vive en mi corazón, ya mis pecados son perdonados. ¡Santo! Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Soy libre en Cristo, soy salvo. Me espera la corona de la vida. Mientras estoy ensayando, cantando, alabando, glorificando al Señor aquí en la tierra. Aunque el diablo reviente, ¿verdad, Mike? Nosotros en el trabajo somos locos, hermano. Dando la vueltecita, nos movemos y todo. Dicen que estamos locos por Jesús. ¿Y qué importa, hermano? Es mejor ser un cristiano libre que un religioso amargado, hermano. ¡Santo! ¿Quién tiene que estar enojado? ¿El diablo? No, el pueblo de Dios, hermano. Si Cristo pagó con precio, con sangre, para libertarlo. Y si le ha dado el Espíritu Santo, dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad para hacer cualquier cosa que Dios nos pida que hagamos. Si te dice: danza para mí, mi hijo,
Allí ya le decía al Señor, quiero que dances para mí, y él danzaba para el Señor. Aún en sus campañas, hermano. Digo yo, hermano, aleluya. Qué lindo es poder danzar y glorificar al Señor. Yo lo hago en mi oficina, hermano. Siento la presencia del Señor. No hay cosa mejor que sentirte libre, hermano. Y como ya les he enseñado una y mil veces, hermano, que hay poder en la alabanza, en la adoración. Cuando usted aprende a ser un buen adorador, usted vive bajo una cobertura, bajo la presencia del Señor, bajo la nube de la gloria del Señor. Y Mike es testigo allí en el trabajo, hermano. Él grita, gloria a Dios, Cristo vive. Y los demás, bueno, este está loco. Sí, estamos locos por Jesús. Ahora ya somos tres, antes yo era solo, hermano. Pero es que el mundo tiene que saber que en Cristo hay gozo, hay alegría, hay libertad. Y no solamente aquí en un púlpito arriba, que uno puede danzar, gritar y alabar al Señor. Dios quiere que lo hagamos donde quiera que estemos, porque si Él vive en mí. Oh, yo nunca estuve de acuerdo, hermano, ir a iglesias muertas, hermano. Yo salí del catolicismo porque son iglesias muertas, hermano. Pero no salí de la religión para entrar a otra religión. Salí de aquello que el hombre establece como reglamento para mantenerlo atado y amarrado, para venir a Cristo, y en Cristo somos libres. Pero libres para qué, usted se pregunta, ¿para qué es libre usted, hermano? Para servirlo, para alabarle, para hablar de Cristo, para predicar, para enseñar. Libre para compartir con otros las buenas noticias. Oh Dios, Dios mío, Dios mío. Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad. Vamos, DJ. Ellos son de Guatemala. Es un grupo norteño que tiene grandes conciertos, que alaba al Señor y glorifica su nombre. Y que se enojen, pues ellos van a seguir con el ministerio de la música, ¿sí o no, hermano? ¿Quién los va a detener? Cada uno en su estilo glorifica a Dios. Y en tinieblas, perdido en la maldad, busqué muchas maneras de vivir. Traté, pero no encontré la libertad. Sirviendo a dioses muertos, hechos por mano de hombre, y nunca pude hallar la solución. Solo Cristo liberta y salva, cambia y transforma. Mi Dios, solo mi Dios es más grande que todos ellos, de Abraham, Isaac y de Jacob. Y ahora soy una nueva criatura. He oído su palabra, entró en mi corazón y ahora soy feliz. ¡Otra vez, vamos! Dios solo mío, que el tuyo también es así grande, fuerte y poderoso. No me dices. Palabra entró en mi corazón y ahora soy feliz. ¿Cuántos son felices con Cristo? ¿Quién se atreve a gritarlo? Yo soy feliz, aunque reviente el diablo. Somos locos para Cristo. Si me hubieran conocido cómo era en el mundo, y ahora usted cree que voy a andar apagado ahí, amargado, atado y amarrado, no. ¡Santo! Bendito samaritano, hoy lo levanto, lo curó. Me llevaste al Señor, mi Jesús me curó, me libertó. Donde te quiero mis quejas,
No diré mi vida agua fresca. No hay ninguna botella. Fuente perdida. Señor mío y Rey mío, toca aquellos hermanos. Oh, que el Señor los sacuda, los toque y abra los hombros del látigo de mí y los haga libres. Señor, liberta tu pueblo y al pecador, mismo y en tu palabra. Y alabaré con todo mi ser y mi corazón, siempre con mi alabanza divina. Por eso te pido, Señor, con todo mi ser, no me dejes caer. Guárdame sin caída, mi Dios. No me dejes, Señor, fuego, mi Dios, no me dejes jamás, jamás. Solo una puerta hay para entrar al cielo, un camino que se llama Jesús. ¿Por cuál camino vas, amigo y amiga? Tú resuelto estás, ya sabes que tú solamente en agua y Él dará cuenta será por cuál camino. No busques en otro lado, porque nadie puede salvarte. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, que lo compra el mundo entero por las redes sociales. Amén. Que no pierdas más del tiempo buscando. No hay otro. Un camino mejor, el mejor camino es Jesucristo. Porque de todo este mundo, de todo el mundo, solo Jesús lleva al cielo. Hay que decirlo, hermano, donde quiera que andemos. Gracias, pastora. Gracias, hermana Consuelo. Puede tomar su asiento, hermano. Locos para Cristo. Aunque el mundo piense que esto es una locura, sí, es como dijo Gigi Ávila, es una locura evangélica. Yo amé mucho ese evangelista, hermano. Cómo se levantaban contra él, hermano, porque era un hombre que no se vendía, predicaba la palabra como estaba, hermano. A un ministro torcidos y chuecos, iglesias muertas, que él tenía que ayunar 7, 10, 15, hasta 40 días para que Dios resucitara estos muertos, hermano. Uno aprende de los demás, pero todavía hay gente atada, amarrada, ligada, cabizbaja, oprimida entre el pueblo de Dios. Da lástima, duele profundamente en el corazón, hermano. Cuando Cristo ya compró tu libertad, ¿por qué quieres estar otra vez en esa esclavitud, en esa cárcel, en esa jaula maldita? Dices que Él te ha hecho libre, pues entonces demuéstralo. Si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesucristo está en ti, entonces ese mismo Espíritu va a vigorizar tu cuerpo, lo va a hacer que se mueva, que brinque, que salte, que hable, que predique, que adore y glorifique a Dios. Al fin y al cabo el Señor anda buscando adoradores. Sé tú uno de ellos. Y adorar significa que con tu conducta, tu forma de ser, eso es adorar. Con tu conducta, tu forma de ser. Y yo no me canso, hermano, de decirlo. Y siempre lo voy a decir. Yo desde que me convertí, hermano, yo entendí que la iglesia no es un funeral.
que el cristiano no es un manojo de huesos secos. Y ya lo usaba bastante, más. ¿Cómo les predicaba tan duro estos ministros pastores al pueblo, a la campaña? Y le cerraban las puertas, le cancelaban la campaña. Ese hombre pagó un precio alto, pero quedaron ahí como héroes, como ejemplos, para que nosotros también no nos vendamos y no nos dejemos engañar por la carne, y por la gente, y por la religión, y por los reglamentos, y por el legalismo, hermano. Porque el engaño está por todas partes, y el diablo engaña a uno de una manera, otro de otra. Pero aquí hay que ser astuto más que la serpiente para escapar de ese maldito engaño, hermano. Que el enemigo te hace creer que porque tú no eres perfecto, ya por eso no puedes disfrutar de la vida en Cristo. Mira, disfruta ahí mismo donde está. La bendición es en Cristo. Camino hacia donde vas, a un lugar mejor. Aquí esto es solamente un ensayo. Y por su gracia tenemos la promesa que un día vamos a cantar en su presencia y con los trillones de ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Dice que el ruido de la alabanza en los cielos es como el gran ruido de una cascada. Es como truenos, hermano. Como un fuerte fragor. Ahí está en Apocalipsis, hermano. Oh, es que yo no soy exagerado. Es que yo no soy, ¿cómo le llaman? Cristiano. ¿Verdad? Yo no soy santurrón. Yo no soy así ni asado. Mire, yo quiero ser como Cristo y nada más. No quiero ser como nadie. Pero estamos hablando de estas cosas que Dios creó la música espiritual, y cuando lo adoramos al Señor a capela, Él le gusta. Si lo adoramos con música, Él también le gusta. Y con el ritmo que cada uno le guste. ¿Se imagina que usted vaya a otro continente, ahí en África? ¿Usted cree que lo van a adorar como nosotros aquí? ¿En Puerto Rico? ¿En Cuba? ¿En Venezuela? ¿En el Medio Oriente? ¿En Arabia? Cada cultura, cada continente y cultura y país tiene su estilo, su forma de adorar al Señor. Y usted me dice, ¿y aceptará eso? Pues si tienen al Espíritu Santo, los guía para hacer las cosas como Él quiere. Amén. Aleluya. Bueno, mire, bendecimos a todos aquellos que nos están mirando por Facebook, por TikTok y por YouTube, ¿verdad? Sentimos gran dolor en nuestro corazón porque somos humanos y no queremos pasar por alto a todos nuestros videntes y amigos que se reúnen para escucharnos a través del TikTok allí en Venezuela, hermano. Sentimos por lo que pasó, pero hay cosas de las cuales nadie tiene el control, solamente Dios. Amén. Y si Dios permite algo, es con un propósito. Si Él hace la llaga, también la cura. Amén. Hay miles de comentarios acerca de lo que pasó allá. Pero hoy me voy a enfocar, hermano, en lo que se practica allí y en otro lugar. En cada país, la práctica del pecado es distinta. Se peca de diferente manera, pero no deja de ser pecado. No quiere decir que porque ahora hubo un juicio allá, ¿verdad?, no lo puede haber en otro lugar. Una cosa es segura, independientemente de lo que digan los comentarios, que fue un ataque de un enemigo, que fue el hard, que fue la tecnología. Mire, entonces Dios no hace nada en este mundo. Dios creó al mundo y Él vigila los pasos del ser humano para recompensar a aquellos que hacen el bien y castigar y corregir a aquellos que hacen lo malo, hermano. No podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que decir la verdad. Jesucristo lo profetizó. En el Antiguo Testamento hubieron varios terremotos, y también en Jesucristo, el grande, el que lo puede y lo sabe todo, Él dijo que habría pestes. Y ya hemos mirado tantas pestes y bichos raros como el COVID que pasó, ¿verdad? Ya sea que se creó por la tecnología o ha sido como haya sido, pero si Dios permite algo, es para que la gente reflexione y lo mire a Él y ya deje de mirar lo que ellos tienen y poseen. ¿Te imaginas que yo te dé todo lo que tú tienes, verdad? Y que tú ni siquiera me reconozcas ni me des las gracias. Hay que ponernos en el lugar de Dios también, ¿verdad?
creemos que la palabra de Dios se está cumpliendo y Dios está tratando con la gente en todo el mundo. Como en este caso ahora, como ha sucedido en México, en muchas partes del mundo, usted es testigo, pasan que maremotos, terremotos, guerras y epidemias, y cuántas enfermedades vienen y cuántas muertes no hay por diferentes causas, pero estamos en un mundo descompuesto, quebrado. Pero queremos decirle a los dolientes, a los que han perdido familiares, ¿verdad?, en este desastre natural, que la ayuda viene de Dios. Él tiene el consuelo, Él tiene la esperanza, Él tiene la motivación, Él tiene la fortaleza. Y pedimos y oramos que todo lo que ha pasado redunde para bien, porque cuando Dios hace algo, va a producir un cambio, va a despertar la conciencia, va a despertar a la gente, le va a hacer ver que adorar cosas, adorar ídolos, adorar cosas materiales como dinero, como virgencitas, como dicen por ahí, a Changó y muchos otros miles de ídolos que hay, ¿verdad? Cuando la gente comienza a adorar la fama, el dinero, el prestigio, las cosas, los ídolos, la idolatría y todo lo que tiene, hay unos que se adoran a sí mismos, ¿verdad? Otros adoran las cosas que tienen. Bueno, déjeme decirle que dice, por cuanto no glorificaron a su Creador, comenzaron a honrarse ellos mismos, la criatura, se pusieron detrás de figuras muertas que no tienen vida. Dios es muy celoso, ¿ok? Y como Él es el juez del mundo, Él va a juzgar a cada uno de la manera que Él lo cree sensato. Pero si Él hace la llaga es porque quiere sanar. Si Él permite algo a una persona, a una ciudad, a un pueblo, a un país, es porque Él quiere despertar la conciencia de esa gente, quiere hacerlas ver hacia arriba, que cuando no hay solución abajo, cuando todo está perdido aquí abajo, entonces voy a alzar mis ojos arriba hacia Dios, el creador de todo, ¿verdad? Pedimos a los que quedaron pues heridos, que Dios tenga misericordia y que esto les ayude, ¿verdad?, a reflexionar, que si Dios los dejó con vida es porque tiene plan y propósito. Aquellos que murieron, si fueron cristianos, pues ya están allá con el Señor, ¿verdad? Y los que no, pues lo sentimos mucho y ya sabemos a dónde van, ¿verdad? Y la mayoría sabe, por eso se está predicando esta palabra. Pero los familiares, los dolientes de estas víctimas, ¿verdad?, que Dios les consuele, que Dios los ayude a pensar, a meditar, a reflexionar, que Él es el único que puede resucitar a los muertos, el único que puede ayudar al ser humano, porque Él nos crió. Y si nos da las cosas, es para que lo glorifiquemos a Él, pero Él no quiere que glorifiquemos, exaltemos un muñeco, o una estatua, o una imagen de palo, de madera, o de plata, o oro, aún si es un ser humano. Dios prohíbe, dice, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. La gloria y la honra y la alabanza tiene que ser a Dios siempre. Y cuando lo miramos a Él, dependemos de Él, siempre vamos a ganar. Pero el sufrimiento, hermano, lleva muchas veces a la persona a enfocarse en las cosas o en sí mismo antes de ir a Dios. Pero Dios también usa el sufrimiento para hacernos pensar y reflexionar. Dice que mejor es ir a un funeral, dice la Biblia en Eclesiastés, que ir a una fiesta. Porque en un funeral uno está pensando como lo que le pasó ahorita a los venezolanos. Los amamos y todo, no tenemos nada contra ellos. Pero ¿quién puede ir contra Dios si Él determina hacer un juicio en cierto tiempo, cierto país, cierta ciudad? Nadie lo puede impedir, ¿me entienden? Pero Dios sigue siendo bueno, nos da la vida, nos da la salud, nos da las cosas. El problema es que cuando nosotros comenzamos a glorificarnos a nosotros mismos, a glorificar las estatuas, las imágenes, los dioses de madera, de oro y de plata, inventados por los hombres, y comenzamos a adorar a las cosas y dejamos de adorar al Señor. La Biblia dice que detrás de cada imagen, de cada ídolo, de cada dios falso, Pablo dijo que hay demonios detrás. ¿Entendió eso? Dios es espíritu. Él no se presenta
como en una imagen, como una figura. No, porque Él no está limitado a eso. ¿Quién inventa la idolatría? Es Satanás. Él le hace creer al hombre que el hombre puede crear una imagen y luego adorarlo, que porque dice que esa imagen tiene poder. Pero hoy vamos a descubrir que no es verdad. Porque si estos dioses a los cuales las naciones adoran y celebran, ¿verdad?, cada año sus festividades como tradición, y algunos no saben ni lo que están celebrando, lo que quieren es pasarla en esa rumba a todo dar, no les importa y no piensan en Dios. Por eso es mejor ir a un funeral, porque uno se pone a pensar como le pasó a él, a ella, me puede pasar a mí. Entonces la conciencia me dice cómo estoy delante de Dios. Pero cuando uno está en una fiesta, una celebración, no está pensando en la muerte, está pensando en darle vuelo a las emociones, al gusto, lo que uno quiere hacer. Y eso es lo que lleva al hombre y a la mujer a la ruina, cuando esa gloria, ese honor, ese aplauso, esa fiesta no es para glorificar a Dios, es para glorificarse a sí mismo y a los demás, y querer sobresalir y exaltar a un pedazo de metal o de madera o de mármol, no importa quién sea. Pero detrás de cada imagen, de cada ídolo, de cada virgencita, de cada estatua, la Biblia lo dice, Dios lo dice, hay demonios detrás. El diablo y los demonios van a usar la idolatría como un medio para atar y amarrar a la gente, cegarla, ponerle un velo para que no mire la verdad y no le resplandezca la luz del evangelio. Van a usar la idolatría para cegar a la gente, para confundirla, para que no encuentren la verdad. ¿Entiende eso? Pero Dios prohíbe la idolatría porque le roba la gloria a Él. Y Él es espíritu. A Él tenemos que adorarlo como espíritu, como lo que Él es. Él no está limitado a un lugar. Estas estatuas, estos dioses de las naciones, de la gente, del mundo, los hacen los seres humanos y comienzan a glorificarlo. Y luego otro dice que tiene poder, pero la realidad no es la estatua la que tiene poder. Es el que está detrás de la estatua, detrás de ese Dios, detrás de ese ídolo. Y se llama Satanás, o un principado, o un demonio. Ellos son los que hacen ciertas cosas, que tienen poder limitado para hacer ciertos milagros mentirosos, para engañar a la gente, para que siga creyendo en una mentira. Hasta ahí entendemos, hermano. Y que Dios ayude a los vivos, que Dios los consuele, que Dios los anime. Si hay cristianos que perdieron seres queridos, que Dios les mande el consuelo y la fortaleza, ¿verdad? Y los heridos que quedaron, que Dios los conforte, que Dios los ayude a pensar, reflexionar, para arreglar y corregir sus vidas y unirse y agarrarse bien de Cristo, porque en Cristo siempre vamos a ganar. El que tiene a Cristo está completo. Con Cristo siempre vamos a triunfar. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si no tienes a Él, no tiene nada. Y aquellos pues que no son cristianos, pero perdieron seres queridos, les damos nuestras más condolencias, ¿verdad? Sinceramente, y pedimos que Dios los ayude a soportar este trago amargo, les dé fuerza para aguantar y soportar el sufrimiento, que también se aprende con el sufrimiento. Nos da a entender que nuestra vida aquí en esta tierra no es eterna, es temporal, y que aquí no hay seguridad. Algunos mueren de una forma, ¿verdad? Otros mueren de otra, pero nadie escapa a la muerte, ya sea de pequeño o grande, pobre o rico, o ya sea con un maremoto, terremoto, un huracán, una tormenta, un accidente automovilístico o aéreo o marítimo, en fin. Está establecido a los seres humanos que mueren una sola vez y después viene el juicio. Aquí lo que importa es que seamos realistas, que un día vamos a morir. Por eso debemos de prepararnos para venir al encuentro con nuestro Dios. Amén. Amamos a nuestros hermanos y hermanas venezolanos, y yo sé que el dolor los une para ayudar,
al que se encuentra en esta situación. Si Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, nosotros también lloramos y gemimos: Señor, salva las almas que están vivas todavía, ¿verdad? Ten misericordia, aquellos que están sufriendo, dale consuelo, dale esperanza, ayúdalos, apóyalos, no los dejes solos. Por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Si Dios hace la llaga, también la va a vendar. Así como un cirujano a veces tiene que extirpar una parte del cuerpo de la persona para salvar su vida. Muchas veces Dios permite cosas en este mundo con el plan y propósito, ¿verdad?, de que la gente despierte de su letargo, abra los ojos y mire hacia Dios y le pida ayuda a Él. Que todo lo de esta vida es temporal. No siempre vamos a tener vida o salud o dinero, o no siempre va a haber diversión. De repente se nos va a ir todo, pero todo viene de Dios. Él da la vida y Él la puede quitar. ¿Y quién le puede reclamar a Él? Él es soberano, ¿verdad? Entonces tomamos como tema, ¿verdad?, que detrás de la idolatría están los demonios, está Satanás. Es lo que la Biblia dice. Por eso Dios prohíbe que adoremos estatuas, imágenes, ¿verdad?, cosas, figuras, personas. Maldito lo que conviene y dependen o adoran a un hombre, a un ser humano, como lo hacen con diferentes músicos y artistas y actores de película, ¿verdad?, que los alaban, los exaltan. Y tenemos muchos artistas que han hecho pacto con el diablo para que les dé fama, prestigio, renombre, y les dé dinero, les dé fortuna y les dé por un rato todo lo que ellos desean. Pero eso se acaba, es una gloria temporal, ¿verdad? Hoy vamos a enfocarnos en las experiencias de un profeta de Dios llamado el profeta llama de fuego en el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar desde los días de Noé. Dios crió al hombre a su imagen y semejanza, lo crió perfecto. Fíjese, ese es el amor de Dios. Nos ha criado para que lo adoremos y vivamos para Él. A cambio de eso vamos a tener vida eterna y vamos a tener paz y gozo y vamos a disfrutar de su gloria. Pero el que quiera vivir separado de Dios es como una rama que se corta de un árbol. Se seca, se marchita y se muere, porque Él es la fuente de la vida. Y los antediluvianos, ellos, en lugar de honrar y glorificar al Creador, el cual es bendito por los siglos, dice que comenzaron a glorificarse a sí mismos y adorar a las criaturas antes que el Creador. ¿Entendió eso? Se llama idolatría. Egolatría si se está adorando a una persona. Idolatría si se está adorando a cierta figura, estatua, un llamado Dios, ¿verdad? Y por esa causa vino el diluvio. Ese fue uno de los castigos mundialmente hablando, hermano, que Dios castigó a la humanidad entera, que solamente 8 personas de los miles o millones que había fueron salvos. ¿Pero por qué los castigó? Por la idolatría. Porque en lugar de adorar a su Creador, comenzaron a adorarse a sí mismos y adorar a las figuras, a sus dioses, a las criaturas. Cuando dice criaturas, está hablando también de animales, volátiles, cuadrúpedos, diferentes tipos de animales. Porque vemos que muchas veces, ¿verdad?, el hombre inventa sus dioses y son de una figura, a veces de un reptil, de un águila, de un dragón, etcétera, etcétera, o de una persona, ¿verdad? Pero de todas maneras es idolatría. ¿Por qué vino el diluvio? ¿Por qué vino ese juicio sobre la tierra, la humanidad entera? Por causa de la idolatría, hermano. Dejaron de honrar al Creador, el cual es bendito por los siglos, para rendirle culto a las criaturas, a las cosas, a los animales, a sí mismo. Y vino el diluvio, hermano, y se lo llevó a todos. Porque en los días de Noé, dijo Jesús, la gente comía, ¿verdad?, y bebía, fiestaba y adoraba las cosas, eran glotones, pero ellos se dedicaban solamente a hacer el mal, a hacer fiesta y glorificarse a sí mismo y honrar a sus ídolos favoritos. O sea, el pecado número 1 de ellos era la idolatría. Pero así los engañó el enemigo, porque detrás de los ídolos está el diablo, están los demonios. Y a través de esas figuras, de esas estatuas, a través de esas, vamos a decir, imágenes, es que estaban honrando y glorificando a Satanás y sus demonios. Entonces Dios miró que de continuo el mal en su mente era hacer lo malo.
y vivían para las cosas, vivían para sí mismos y se olvidaron de Dios. El pecado de idolatría, hermano, es uno de los pecados muy serios que Dios, a través de Juan, le dice a la iglesia: hijito mío, guardaos de los ídolos, tengan cuidado, porque Dios le dijo a Ezequiel, hijo del hombre, el pueblo de Israel ha guardado sus ídolos en su corazón y los están adorando en su corazón. ¿Qué está hablando, hermano? Está hablando de cosas. La avaricia, la codicia, la lujuria, la lascivia, el dinero y cualquier cosa que ellos ponían en primer lugar antes que a Dios, se convertía en un ídolo. Y Dios le dice a la iglesia: ten cuidado con los ídolos. Cualquier cosa que tú pones antes que a Dios se convierte en un ídolo, sea tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu hermano, primo, pariente, tu amistad, tu dinero, tu casa, tu carro, tu negocio y todo lo que tú tengas. Si lo pones primero antes que a Dios, se convierte en un ídolo. Y dice Pablo: cuidado con la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría, hermano, es adorar a una cosa, a una persona antes que a Dios. Eso es robarle la gloria a Dios. Eso es muy serio. Yo tengo a mi esposa, ella no puede adorar a otro hombre y vivir con otro hombre, porque eso me hiere a mí. Somos propiedad de Dios. Él nos crió. El mundo y su plenitud son de Él. Y Él espera y Él desea que nos deleitemos y vivamos para Él. Pero claro, Él no va a obligarnos porque no somos robots. Nos da la libertad para elegir y escoger. Así que cuando venga el castigo, no lo culpemos a Él. Él es un juez justo. Si Él no castiga el pecado, entonces nosotros mismos nos vamos a destruir. Porque el que siembra para satisfacer los deseos de la carne, dice que va a cosechar ¿qué? Corrupción. Se va a descomponer y va a morir y se va a ir a la perdición eterna. Entonces Dios, a través del diluvio, está dando una lección al mundo. A través de Noé y su familia está dando otra lección al mundo. Que mire, cuando no hay nadie quien se levante contra la maldad, como dijimos la semana pasada, el sábado pasado, que lo único que hace falta para que el mal triunfe es que los hijos de Dios, los santos de Dios, los cristianos, no hagan nada. Hay que hablar, hay que decir. El pecado de la idolatría es uno de los más horrendos, que Dios siempre castigó a su pueblo por medio de esos pecados de idolatría, porque ellos tenían a un solo Dios, pero también tenían otros dioses que querían mezclar la adoración al Dios verdadero y a los dioses falsos. Eso se llama sincretismo. No podemos comer de la fruta que contiene el bien y el mal. ¿Entiende eso? Dios dejó una lección para el mundo a través del diluvio universal y a través de la familia de Noé, que de miles o millones que vivían en ese tiempo, miren, que solamente 8 en total escaparon de ese diluvio, hermano. Nos da a entender entonces que aunque se está predicando la palabra por las redes sociales y que la gente ya ha oído demasiado la palabra de Dios y no hace caso, entonces ¿qué va a hacer Dios? Cuando el padre y la madre le dicen al hijo que se porte bien, que obedezca, y el hijo sigue haciendo lo que él quiere, llega un momento que le van a jalar el cabello, la oreja, o lo van a agarrar de la manita con una vara, un chicote, y le van a dar una buena a ese niño. Y se lo van a querer acabar, ¿sí o no? Porque si lo dejan sin corrección, sin disciplina, ese hijo va a ser un malvado, un drogadito, va a ser una hierba mala, va a ser un veneno para la sociedad. ¿Entiende? Nunca me olvido de esa historia de esta madre que consentía a su hijo, traía relojes, traía bicicleta, traía cosas a la casa y decía que se le daban sus amiguitos. Y así fue creciendo, robando y asaltando y haciendo cuantas cosas, hasta que le llegó la ley y lo encerraron. Y ya cuando lo iban a ejecutar le pidieron que cuál era su último deseo, y dijo que quería que le trajeran a su madre. Y la madre llegó y contenta que por lo menos no lo habían ejecutado, pero le dijo: madre, acércate para acá, quiero decirte algo. Dijo: por tu culpa estoy aquí, porque nunca me corregiste.
Ve el principio de la justicia y de la corrección que Dios hace con el mundo. Si Dios deja al mundo sin castigo, el mismo mundo, en ese pillaje, en esa maldad, se destruye a sí mismo. Pero llega un momento que cuando las manzanas comienzan a pudrirse, lo bueno hay que separarlo, porque si no todo se va a dañar. Dijo: acércate, madre, para acá, quiero decirte algo. Por tu culpa estoy aquí, madre maldita. Y le agarró la oreja y se la arrancó. No era la culpa de él, era de la madre. Y si Dios no nos castigara, no nos corrigiera, la culpa de quién sería, pues de él, porque si es un Dios justo, él es el que hace justicia, hermano. Él odia el pecado. Por eso mandó a Cristo para morir por nosotros, porque él quiere que haya una oportunidad, una esperanza. No quiere que el pecado nos destruya, porque el pecado nos daña, el pecado nos hiere, el pecado nos esclaviza, el pecado nos mata, el pecado nos corrompe y nos destruye, el pecado nos impide entrar al cielo y el pecado nos lleva a la condenación eterna. ¿Entienden? Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios va a tratar con personas de una y otra manera. Va a tratar con pueblos, con países, corrigiéndolo, trayendo maremotos, terremotos, trayendo, epidemias, enfermedades, como lo dice la palabra. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? Está creando una necesidad para que la gente reflexione y piense que necesita el apoyo y la ayuda de Dios. Y si no hacen caso aún así por medio del sufrimiento, pues entonces cuando estén en el más allá sufriendo, donde será el lloro y el crujir de dientes en el infierno, no podrán culpar a Dios, porque como en una película Él les va a mostrar las grandes oportunidades que les dio a través de las redes sociales, a través de gente que Él mandaba a hablarles, pero no hicieron caso, como en los días de Noé. Decían que estaba loco y nadie quiso colaborar, nadie lo ayudó a construir el arca. Noé, cuando escuchó la voz de Dios, él le creyó y su fe tenía obras, porque las obras tenían que ver con construir el arca. Si él no construye el arca, su fe hubiera sido muerta y cuando hubiera venido el diluvio se los lleva. Entonces tu fe, si no tiene obra, está muerta. Tú dices que Dios es uno, no hace nada diferente. Los demonios creen y tiemblan. Dices que amas a Jesús, pero no se lo demuestran. No hay obra, no hay obediencia, hermano. Si Noé hubiera tenido una fe muerta, él no hubiera construido el arca y no se hubiera salvado él y su casa. Pero le puso obras a su fe, construyó el arca, demostrando que su fe era firme, era fiel, era real, auténtica. Con nosotros pasa lo mismo, hermano. Dios corrigió al mundo antediluviano a través de este castigo, hermano. Y todos le decían que estaba loco, como nos dicen a nosotros. Pero ¿qué pasó? Nunca habían mirado llover de arriba para abajo, agua y gotitas. ¿Y qué pasó? Cuando comenzó a nublarse todo y comenzó a llover, eso sucedió cuando ya Noé y su familia estaban dentro del arca. Pero mire lo que hace Dios. Fue Dios el que cerró la puerta. Cuando Dios abre la puerta, amigo y amiga, que ahora te está dando la oportunidad que te arrepientas, venga a Jesús y seas salvo y vivas para Él. Esa es una puerta abierta. Cuando yo abro una puerta de la oportunidad, es para que tú seas salvo, te dice el Señor, amigo y amiga. Porque cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y cuando lo entró en el arca, dice que fue Dios el que cerró la puerta. Y Noé no pudo abrirla, porque comenzó a llover y el agua comenzaba a subir y le estaban toque y toque. Noé, ábrenos la puerta. Pero aunque él quisiera, no podía abrirla porque Dios la cerró, hermano. No se trata de nosotros, se trata de Dios y de Él. Nadie se burla de lo que sembramos. Vamos a cosechar. Si nos arrepentimos, Él nos perdona, nos salva y nos da vida eterna. Si rechazamos el mensaje y la palabra de Dios, la buena noticia, y no queremos nada con Dios, la pregunta es: ¿y cuando mueras? Tu cuerpo después de la tumba, eso ya lo sabemos. Pero tu espíritu y tu alma que están adentro, que Jesús dijo que eso nadie lo puede matar, van a ir a un lugar que le corresponde al tormento eterno, en el infierno, aunque usted no lo crea. Eso no va a cambiar nada. Es mejor creerlo ahora y hacer algo, y no creer y ir y estando ahí querer salir y no poder hacerlo, como el rico, ¿verdad? Que comenzó a orar en un lugar incorrecto, fuera del tiempo, y a pedirle a Abraham en lugar de pedirle a Dios. Pero en el infierno usted puede gritar y clamar y orar las veces que quiera,
ya su suerte está sellada para la eternidad. Aprendamos entonces de los antediluvianos, que ellos comían, bebían, hacían el mal y adoraban a las imágenes, ídolos, a las cosas y a sí mismo, y deshonraron a su Creador. Vino el diluvio y se lo llevó a todos. Dijo Jesús, así también va a pasar con esta generación, porque la maldad se va a ir multiplicando. Y el pozo del abismo se va a abrir, en el Apocalipsis capítulo 9, y la maldad se va a multiplicar. Y va a llegar un momento que esos demonios van endureciendo a la gente. Y cada vez, amigo y amiga, que tú rechazas el mensaje del Señor, tu corazón se va endureciendo. Y también te lo digo a ti, hermano y hermana, que si no eres sensible a la voz de Dios, si no eres obediente, escucha la palabra en la iglesia, sales de esa puerta y sigues viviendo como que si Dios no existiera. Un cristiano ateo. Hay muchos cristianos ateos, nada más aquí en la iglesia creen que Dios existe y que Dios está aquí. Y cuando salen de esa puerta para afuera, viven como que si Dios no existiera, como un ateo. El mensaje es para buenos y malos, para justos y injustos. El mensaje es para pecadores inconversos. El mensaje es para impíos. Es para cristianos ancochados, tibios, fríos, ¿verdad? Y también para los calientes, para que no pierdan ese fuego, ese ardor, sirviendo al Señor de una forma ardiente, encendidos, prendidos, despiertos, alertas, brillando y con su lámpara encendida como las 5 vírgenes, ¿verdad? Bueno, y después, ¿qué pasó, hermano? Dios restauró el mundo nuevamente a través de esas 8 personas. Se llenó el mundo otra vez, hermano. Y ya para los días de Abraham, hermano, que no había pasado mucho, eran aproximadamente 500 años después del diluvio, hermano. Para los días de Lot, de Sodoma y Gomorra, ¿cómo vemos que se multiplicó la maldad? Y cada uno hacía lo que querían. Vivían para comer y beber y fiestar y hacer su propia voluntad. Y sabemos que Sodoma y Gomorra tenían grandes estatuas, grandes ídolos, grandes dioses, ¿verdad? De mármol, de cobre, de plata y de oro y de metales, y celebraban sus fiestas en honor a sus dioses, pero vivían para la vida loca, haciendo fiesta para glorificarse a sí mismo. Y Dios miró eso. Pero llega un momento, hermano, que cuando ya la gente sabe su historia, ellos sabían de la historia del diluvio y no les importó, continuaron haciendo el mal. Eso es lo más peligroso. Y uno se pregunta, ¿por qué los juicios de Dios caen donde hay gente y no hay juicios donde no hay gente? ¿Será que Dios la trae con sus criaturas que no quieren volverse a Él? Claro que sí, hermano. Es que Dios está tratando no con la naturaleza, está tratando con los seres humanos. Y Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra, hermano, para dejarla como ejemplo para nosotros, que no podemos vivir una vida de libertinaje licenciosa, viviendo para mí mismo. Muchos cristianos viven para sí mismos egoístamente. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y primero soy yo, y el último soy yo, y viven para sí mismos. No están pensando en conocer la voluntad de Dios y hacerla, que es lo más importante, porque ¿de qué sirve decirte Señor, Señor en la iglesia, en el canto y con la boca, verdad? Pero si nuestra relación con Dios no es en santidad, no es pacífica, no es consagrada, entonces dice, muchos me van a decir, Señor, Señor, pero Dios le voy a responder, no lo conozco a ustedes, porque yo soy justo y yo soy santo, y yo vine a hacer la voluntad de mi Padre y la viví, morí en la cruz, pero tú no quieres llevar tu cruz, no quieres sacrificarte, no quieres vivir para el favor de los demás, no quieres vivir para la gloria de Dios. Si no descubres cuál es la voluntad de Dios para tu vida y no la haces, ya tú sabes de qué va a pasar. Esto no es cualquier cosa. La voluntad de Dios general para todos es que vayamos al mundo y le hablemos del evangelio, ¿sí o no?
y es que nos afirmemos y vivamos en santidad, pero la voluntad específica para cada uno es que Dios te ha llamado a hacer una obra como a Saúl, pero él no cumplió. Dios te ha llamado a hacer una voluntad específica para ti como la quería para Balaam, pero Balaam no hizo caso, ya saben lo que le pasó, ¿verdad? Murió con los enemigos del pueblo de Dios. Por su terquedad, hermano, porque está la voluntad de Dios perfecta, que es agradable y buena, y eso es lo que Dios quiere que hagamos, lo que dijo Pablo, la voluntad de Dios perfecta. Porque si tú estás en la voluntad de Dios permisiva, esa voluntad es peligrosa. Ahí es donde tú vives a tu antojo, a tu manera, haciendo tu propia voluntad y viviendo como a ti te place. ¿Te imaginas si lo que saben no lo obedecen? Ahora lo que no sabe cómo lo va a obedecer. Es que esto es un mensaje a la conciencia, hermano. Estos son los juicios de Dios sobre el mundo inconverso y el juicio de Dios sobre la iglesia. Porque es necesario que el juicio de Dios comience primero por la casa de Dios. Porque Dios odia la idolatría, odia la hipocresía, odia la falsedad. Eso va con todos, hermano. Por eso cada uno tiene que hacerse un autoexamen para saber dónde estás parado. Si tu relación está bien con Dios, vive en comunión con Dios, como Enoc camina con Dios, vive como el profeta Elías, de a fuego, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces tienes garantizada la vida eterna y tu nombre sigue inscrito en el libro de la vida. De lo contrario, si no hay seguridad de vida eterna, de salvación, si el Espíritu Santo que dices que está en ti no te da testimonio de que eres hijo o hija de Dios, no te da testimonio si estás bien o no, oiga, y algunos ni siquiera saben cómo el Espíritu Santo opera, cómo te habla en la mente, cómo te corrige, cómo trata de hacerte volver al camino, de que seas obediente, que no seas rebelde al Espíritu Santo. Y muchos que escuchan la palabra, hermano, y salen, siguen viviendo igual. Hace rato que están colgados ya, hermano, y no lo saben, están muertos. Ya no hay comunión con Dios, no sienten al Espíritu Santo, lo han contristado, lo han hecho enojar y perdieron la presencia de Dios, perdieron la comunión, perdieron la paz, la seguridad, la convicción, perdieron, hermanos, su identidad, el testimonio del Espíritu en sus vidas. Ya no saben dónde está Jesús, ni lo que Él quiere de Él. Ya no escuchan su voz y ya no lo siguen. Hermano, esto es muy serio para todos. Aquí se trata entonces del pecador que se arrepiente y venga a Jesús para que lo salve, y al impío que deje su impiedad, como los hijos de Elí, se corrija y se arrepiente y se convierta. Por eso pues ahora dice el Señor al pueblo de Él: convertíos a mí con ayuno y oración, con lamento, con endecha. Rasguen su corazón, impíos, sin vergüenza, avergüenzan al evangelio, vienen cuando quieren, hacen lo que les da la gana, y así todavía están engañados, están, hermanos, que piensan que van a ir al cielo. Yo no dije nombre ni tampoco voy a juzgar a nadie. Yo estoy juzgando la mala conducta, las malas obras. Cuando yo hablo de los falsos profetas, falsos pastores y ministros, yo estoy hablando contra las malvadas obras que ellos hacen, que están llevando a la perdición eterna a millares. No estoy en contra de ellos, porque si se arrepienten Dios lo puede salvar. Estoy hablando contra esas malvadas obras de mentira y de engaño que están haciendo, que no solamente ellos van al hoyo, se llevan a un montón, porque si un ciego guía a otro ciego, todos van a caer en el hoyo. Pero el peor engaño, miren, que el diablo te engañe y los demonios dicen, pues son más inteligentes y astutos que nosotros. Eso es verdad. Por eso se nos dio el Espíritu Santo. Que otros te engañen porque son demasiado buzos, listos, inteligentes, astutos, sagaces. Eso ocurre. Hemos sido engañados. Pero de que tú te engañes a ti mismo, ese es el peor engaño. Porque tú piensas que estás bien, pero conforme a la palabra estás torcido, estás chueco, eres un impío. Estás fuera de la voluntad de Dios. Estás viviendo un cristianismo que avergüenza el sacrificio de Cristo en la cruz. Un cristianismo
egoísmo que avergüenza al Dios que es santidad pura. Y esto es para despertar en nuestra conciencia, para arreglar nuestras vidas. ¿A poco no tienes temor de que puedes ir al infierno? Los hijos del reino serán echados fuera a las tinieblas. Será el lloro y el crujir de dientes. Se pierde la salvación. Una vez salvo y salvo para siempre. Es una mentira del diablo. Eso no es verdad. Los juicios de Dios tienen que despertar a la humanidad o a la iglesia. Y Dios ya tiene rato que comenzó. Escúcheme. Lo que pasó allá en Venezuela es un llamado de alerta. Es para que despierten, para que se enfoquen en Dios, para que vuelvan a Dios que quiere perdonarlo y salvarlo. Creo que estos terremotos van a despertar la conciencia, la mente, el corazón de la gente. Van a despertar para enfocarse en el Dios vivo y verdadero. Y eso va a traer arrepentimiento, va a traer conversión, va a traer cambio, va a traer transformación. Acuérdese. Eso es muy cierto. Siempre los castigos de Dios van a producir un cambio en la humanidad. La corrección endereza al muchacho. La corrección, los juicios de Dios despiertan a la humanidad. Porque por cuanto no se ejecutan castigos sobre la mala obra, la gente piensa que puede vivir 1000 años haciendo lo que ella quiere. Entonces por eso Dios tiene que intervenir, porque luego que hay juicios en la tierra de parte de Dios, los moradores del mundo aprenden justicia, lo que es justo, lo que a Dios le agrada, y paran de pecar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, hermano, tenemos ya el ejemplo de los antediluvianos, el diluvio, no lo olvide. Y tenemos el ejemplo también de Sodoma y Gomorra, que por adorar a sus ídolos y vivir para sí mismos y para las cosas, vino el juicio de Dios porque no lo honraron, no lo reconocieron. Y acuérdese algo, Dios ya comenzó una purga. Dios ya comenzó a tratar con las megas iglesias. Y por eso le digo, a todos se les va a llegar. Dios comenzará por el santuario. En Ezequiel capítulo 7 al 9 dice: ponles una marca a aquellos que gimen, que lloran, que claman, que están molestos por el pecado y la maldad, que ya están cansados de ver la maldad en el llamado pueblo de Dios. Ponles una marca, ponles un sello, identifícalo, porque va a venir 4 tipos de juicio: guerra, hambre, enfermedad y fieras que van a devorarlos. Y cuando pase el destructor y vea la marca en cada aquellos que gimen ese remanente, no me los toquen, pero los demás barran con ellos, ¿entienden? Y ya Dios comenzó el juicio sobre las megas iglesias para que se despierte, que es un evangelio falso, diabólico, satánico, que el diablo le ofreció a Cristo en el desierto, la doctrina de la prosperidad, los reinos del mundo y la gloria de Dios. Pero ya comenzó el juicio, hermano, y el mismo gobierno está encargado de que se revise qué se ha hecho con todos esos millones de dinero, mintiéndole a la gente, que mande sus miles a cambio de curaciones falsas. Hermano, han estafado, manipulado a la gente, pero está llegando el juicio y va a haber, de repente se van a vaciar y eso va a quedar en el completo olvido, porque tu mejor vida no es ahora, es en el futuro. Lo que ahora estoy sufriendo no se puede comparar con la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada. Yo prefiero sufrir ahora y gozarme por la eternidad con Cristo. ¿De qué me sirve vivir una vida placentera para satisfacer los gustos de mi carne egoístamente, viviendo para mí y satisfaciendo mis pasiones de lujuria, lascivia, dinero, viajes, lujo y toda esa basura es temporal? ¿Qué aprovecha el hombre y la mujer que gana el mundo y pierde su alma? ¿O con qué le puede comprar, Shakira? ¿Con qué le vas a comprar salvación a tu alma? Si ya escuchaste el mensaje, alguien te lo comparte, puedes venir a Cristo, arrepentirte y anular ese pacto con Satanás, porque tienen pacto con el diablo. Esa gloria, esa belleza no te va a durar mucho. Si no te arrepientes, el infierno te espera. Ojalá que te arrepientas, te vuelvas a Cristo y Él te perdone y rompe el pacto que tiene
con esta gente, estos iluminados, aleluya. Hay que decirlo, hermano, estas falsas iglesias o megas iglesias aceptan a estos artistas y hermano, y predican un evangelio errado, falso, en el cual no hay sangre, no hay redención, no hay arrepentimiento, no hay conversión, no se habla del infierno, no se habla de la gloria, nada más se enfocan en la criatura y en las cosas. Miramos más juicios en toda la Biblia. Hoy iba a hablar sobre el juicio de Dios sobre los 850 falsos profetas de Baal y de Acera. Pero mire por dónde Dios me llevó. Y Dios ha venido sacudiendo al mundo a través de maremotos, terremotos, epidemias, enfermedades, guerras, rumores de guerra. Ha venido removiéndolo todo. Ha venido despertando a la gente que está dormida. Él quiere que se despiertan, que se arrepientan, que se conviertan, que sean salvos, que miren a Dios, miren a Jesús y escapen de la condenación que se avecina, que está a la vuelta de la esquina. Porque la vida es muy corta. Es como un vapor que aparece y luego se desvanece. ¿De qué sirve que se aproveche por un corto tiempo todo lo que hay en esta tierra? Al fin y al cabo es de Dios, ¿verdad? Y te glorificas a ti mismo, a los demás, y sobresalgas, y a Dios lo dejas a un lado. Ya hemos mirado juicios aquí en Estados Unidos, hermano, un montón. Aquí en Houston, Texas, han pasado bastantes huracanes y también han pasado inundaciones, y allá en Hollywood también lo que pasó. Miramos los juicios de Dios alrededor del mundo. De una u otra manera Dios está juzgando al mundo, pero Él quiere despertar a la humanidad para que se arrepienta, y está mandando el mensaje a través de las redes sociales, porque Él no quiere que nadie perezca, quiere que todos se arrepientan, se conviertan y sean salvos, porque Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, ¿verdad? Así que hoy iba a hablar sobre el juicio de estos profetas de Baal y de Acera, hermano. ¿Cuál fue el juicio? Que un solo hombre, mire, dobló sus rodillas y comenzó a decir: Padre, ya tengo listo el altar y el holocausto. Demuéstrales a todo este llamado tu pueblo de que tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que por mandato tuyo lo he hecho. Por cuanto Baal no hizo llover, quedó descartado como Dios, ¿verdad? Y ahora se le puso a prueba para que consuma el sacrificio, el todo lo que pusieron arriba del altar de los sacerdotes de Baal. Y tuvieron de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y no pasó nada. Quiere decir que Él tampoco tiene poder sobre los elementos. Dios trajo sequía y no hubo lluvia. Dios hizo descender fuego del cielo, consumió el sacrificio de Elías, ¿sí o no? Pero no se quedó ahí. Y yo cierro con esto, después voy a ahondar, hermano. A ver, yo quiero predicar lo que yo quiero y no. Tiene que ser lo que el Espíritu Santo dice, amén. Voy a cerrar con esto, sobre el juicio de Dios sobre estos sacerdotes de Baal y de Acera, hermano. Después que ellos le clamaron a su Dios, a Changó y todo eso, no pudieron salvarlos de un terremoto, ¿verdad? O sea que cuando Dios actúa, ni el diablo ni los demonios pueden impedirlo. Entiende tú que adoras, ¿verdad?, a los ídolos, a esos diosesitos, esas imágenes, esas estatuas, esas cosas no te pueden salvar. Ni tu plata, ni tu oro, ni tus santos o santas o vírgenes podrán librarte en el día de la justicia, de la ira de Dios. Entonces, ¿dónde estábamos? Vemos el juicio de Dios sobre los idólatras, los satanistas, podemos decir, los sacerdotes de Baal. ¿Qué pasó? Su Dios no pudo hacer descender fuego del cielo, ni Baal ni Acera. Ahora viene la prueba del Dios de Elías. Él ora y de repente se abren los cielos, una bola de fuego viene y consume todo el sacrificio. Pero no se quedó allí. Ahora viene el juicio sobre ellos. Dios le dice a Elías: llévatelos allá. ¿A dónde se los iba a llevar? A la orilla del mar. Vete allá, llévatelos a todos y allí córtales la yugular. ¿Y los mató a todos? Sí, hermano. Ve cómo Dios lanza juicio sobre aquellos que adoran a Baal y Acera, sobre aquellos que adoran las imágenes, los ídolos, santitos o esfinges o estatuas o cosas. Saca de tu corazón esos ídolos.
El ídolo de la comodidad, de la carnalidad, de la frialdad, de la tibieza. El ídolo de la rebelión, de la desobediencia. El ídolo de las pasiones de la carne, lujuria y deporte y mil cosas, hermano. Después voy a hablar sobre un deporte que muchos se van a asombrar, el origen y qué es lo que está pasando ahí. Muchos lo adoran y aman ese deporte más que su propia vida, ¿verdad? Pero yo me voy a quedar ahí con el juicio de Dios sobre los falsos profetas de Baal y de Acera. ¿Ok? Póngase de pie, hermano. Hijo de hombre, dile a tu pueblo: saca esos dioses que llevas dentro, hermano y hermana. Sácalos, te están estorbando. Saca esos dioses que llevas adentro, en tu corazón y en tu mente. Hijitos, guárdense de los ídolos. Dejen la idolatría, cualquier cosa que ponen antes que a Dios. Y yo puedo ver que muchos hacen eso, hermano. Tienen un montón de ídolos en la cabeza y en el corazón, y que les estorban dedicarse y consagrarse y vivir para Dios. Vamos a cantar este canto que dice: cuando estuve lejos sin tener a Cristo, DJ. Aleluya. Cuando vivía sin fe, sin esperanza, sin Dios. Cuando viví en el mal, bajo el poder de las tinieblas de Dios de este mundo, Dios me miró y tuvo misericordia y me libró de esa potestad del mal, y ahora soy libre. Escucha, amigo y amiga. ¡Santo! ¡Aleluya! Estuve lejos sin tener a Cristo. Enseguecido por el afán del mundo. Así estás. El estaba sin él. Tuve un encuentro con Dios. El mundo cambió. Y todas gracias te doy por salvarme, bendito Señor. Ahora vivo muy feliz porque ti libraste de condenación. Todas gracias te doy por amarme con tu gran amor. Ahora que yo puedo vivir, yo nunca más, Señor. Él ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo. Él nunca te será infiel. Sé fiel a Cristo, amigo y amiga, hermano y hermana. Nadie te puede dar vida ni resucitar después de muerto. ¡Santo! La gloria para Él. Santo, 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 aleluya, gloria a Dios, Salomón. Estuve lejos sin tener a Cristo. Está enseguecido por el afán del mundo. Mira el mundo y ve, perdido está sin él. Un día tuve un encuentro con Dios, mi mundo cambió de color.
librarte de condenación. Ahí está la letra para que me ayude. Cristo, gracias te doy por salvarme de Cristo, Señor. Ay, que yo puedo tocar y que nunca me abandonarás. Santo, amor de mi vida, Señor de mi amor, tú estás conmigo y contigo soy más que vencedor. Aleluya, me gozo, aleluya. Y este que viene es el último. Quiero que le ponga mucha atención, hermano. Ok, mucha atención, por favor, por amor a su alma. Adelante, DJ. Le gustaba mucho a mi brother de DJ. No te extraña el juicio que venga a la iglesia y afuera de la iglesia. Dios no está dormido, está activo. Y el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Cuál será el fin de los que están afuera, amigo y amiga? Arrepiéntete. Sé como las 5 vírgenes, mantente con aceite, despierto, ardiendo para Dios, para que puedas escapar de las cosas que habrán de venir alrededor del mundo. Esto no es un juego, esto es serio, amigo y amiga, hermano y hermana. Me es extraño. Usted también tiene que saberlo. Mirar tanto daño. Que es cada año. Cosas muy raras están mirando por todo el mundo. Cosas raras se están mirando, hermano. Cristo mismo lo dijo aquí en su palabra. Él lo profetizó en Mateo 24, amén. Que por ahí tanta maldad y pecado, no te enfrías jamás. Y ahora solo me resta estar listo. Tú y yo, escucha. Listo, fuera y dentro de la iglesia. Escucha. No vaya a ser que no suceda como a las 5 vírgenes, las insensatas, que no llevaba consigo aceite. El aceite representa, simboliza el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te llena, no te domina, no te controla, no te guía, no te habla, no te ayuda a lograrlo todo, tú no podrás vivir en el Espíritu. Y si vives en la carne, cuando mueras te pierdes. Porque los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Alerta, pueblo, despierta. 5 vírgenes insensatas, dejen su maldad y su pecado. Enciéndanse, dejen de estar apagados. Préndanse para Dios. Días difíciles, que están alerta y despiertos. Ahora solo me resta
está listo. Todos aquí, los de afuera. Listo fue dentro de la iglesia. Donde quiera que andes, no vaya a ser que no suceda como a las 5 vírgenes que no llevaba consigo aceite. Oh, santo. Los que más van a disfrutarlos, la gloria de Dios, son los que se consagran. Y los que más van a sufrir en el infierno son los que no hacen caso, son indiferentes. Ya no seas cristiano ateo, hermano y hermana. Saliendo de esa puerta, piensa en lo que Dios te habló. El mensaje no fue para uno, fue para todos, pero Dios repartió cada uno su parte, ¿verdad? Así que, amigo y amiga, tú que estás mirando, estás escuchando, ahí donde está, el Señor dice que sí. Tú le abres la puerta de tu corazón, Él está tocando. Abre la puerta de tu corazón y dile: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdóname, sálvame, dame una vida nueva. Yo quiero vivir para ti. Si tú haces esta pequeña oración creyendo que Jesucristo murió por tu pecado para que tú no vayas al infierno, y crees en tu corazón que Él resucitó entre los muertos para librarte de la culpa del pecado, mire, así tan rápido el Señor hace el milagro de perdonarte, salvarte y darte una vida nueva, y luego comienza a vivir para Él. Y la recompensa será la vida eterna. Así vamos a cerrar con un aplauso bien fuerte, porque estamos bendecidos, Padre.